Hola amigos, nuevamente con ustedes y una vez más como siempre su amigo de los TICs Juan Pablo Galán. No olviden que soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. En el episodio pasado estábamos hablando del cruento episodio de la Guerra de los Mil Días. Esta semana vamos a hablar de las hegemonías conservadora y liberal que dominaron casi la primera mitad del siglo XX en Colombia, pero vamos a hablar de algunos eventos que marcaron la historia, pero que tienen que ver con lo que pasó. Bueno, el trasfondo político y el trasfondo histórico de la situación de Colombia después de la guerra de los mil días era de muerte, ruina, destrucción. Recordemos que el país estaba arruinado, destruido por la guerra entre liberales y conservadores. Pero luego bien, después de la guerra viene que Estados Unidos, en cabeza de Theodore Roosevelt, que era el presidente de la época, hacia 1903, empieza a meter cizaña y a negociar con Panamá a espaldas de Colombia, porque Panamá en esa época era parte de Colombia, era una provincia de Colombia, como decir el departamento, es como decir San Andrés, decir el Baupés, el Amazonas, todos los departamentos. Empieza fomentada por Estados Unidos y en contra de la voluntad de Colombia. Empieza una rebelión en Panamá, donde Theodore Roosevelt manda al ejército de Estados Unidos a defender sus intereses. Colombia manda el ejército colombiano también para defender Panamá. No llega, hay amenaza de invasión militar de parte de Estados Unidos porque Estados Unidos quería tener el derecho de la construcción del canal de Panamá que se estaba ejecutando en ese momento. Tras la amenaza de guerra y de la invasión, finalmente el 3 de noviembre de 1903, Panamá se separa de Colombia. Estados Unidos gana la contienda, pero Colombia es la gran perdedora. Los colombianos, de hecho, actualmente seguimos creyendo que perder a Panamá fue el peor error que se cometió. Y a Theodore Roosevelt se le vilipendia mucho por eso en Colombia. Luego, después de la invasión de Panamá, llega el gobierno de Rafael Reyes, presidente conservador en las elecciones de 1904, que gobernaría hasta 1909 en un periodo conocido como el quinquenio. Quinquenio se llama así, ya claro, porque quinquenio significa 5 años. Rafael Reyes es un gran presidente porque adelanta reformas, reforma la constitución del 86, ordena la construcción de las carreteras en todo el país, de las vías ferroviarias. Recordemos geográficamente hablando que Colombia tiene 3 cordilleras: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Construir las cordilleras no es fácil, hay que romper montaña, hay que aplanar, hay que tener todos unos trabajos de ingeniería para poder hacer las carreteras, ya que si ustedes viajan por carretera, no importa, a Villavicencio, a Girardot, a donde quieran, sepan de dónde se originan esas carreteras que se construyeron en ese periodo. Rafael Reyes gobierna bien, pero hay una crisis institucional porque los liberales empiezan a meter cizaña y Rafael Reyes en 1909 termina renunciando. Lo sucede Ramón González Valencia, un presidente que dura solo un año. Pero en su mandato ocurre reformas de la Constitución y ocurre el primer centenario de la historia de Colombia. Centenario quiere decir 100 años. En ese periodo, aunque Ramón González Valencia da un discurso que es calificado por el pueblo como sonso, insulso y es abucheado, en ese centenario se otorga y se instaura la electricidad en Colombia. Antes la iluminación eran, acuérdense, lámpara de aceite, velas y cosas de fuego natural. Cuando se instala la electricidad es un gran avance en la historia de Colombia, relatado también por Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Luego avanza el tiempo, lo suceden presidentes como José Vicente Concha, Pedro Nero Ospina y, y Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez es un presidente que le toca muy difícil porque cuando él es presidente azota la pandemia de la gripa española, la gripa que mató
a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Su hijo es víctima de la gripe española. Hacia la década de 1920 empieza a haber reformas, los conservadores empiezan a otorgar derechos, empiezan a dar derechos a los ciudadanos, empiezan a avanzar, el país avanza en gran medida gracias a esos presidentes conservadores, porque todos los presidentes eran conservadores, todos elegidos por voto popular, pero todos eran conservadores. Por eso este periodo se llama la hegemonía conservadora, que durará y pasará hasta la década de 1930, pero con un evento trágico que marcaría la historia de los derechos de los trabajadores en Colombia. La masacre de las bananeras ocurrió en 1928. ¿Cómo fue el contexto de la masacre? La United Fruit Company, la compañía frutera estadounidense, explotaba el comercio del banano en la zona bananera en el Magdalena, o sea, hacia Santa Marta. Los obreros trabajaban en unas condiciones paupérrimas, pero paupérrimas. No tenían derechos, tenían muy poco salario, trabajaban casi en condiciones de esclavitud, en unas condiciones que no se pueden permitir hoy en día. Los obreros de la United Fruit Company se lanzan a protestar exigiendo mejores condiciones de trabajo, derechos y todo, lo que debe exigir todo trabajador. Pero el gobierno en respuesta manda al ejército y en el momento más álgido de la protesta disparan a matar, asesinando a por lo menos entre 500 y 2000 trabajadores de esa empresa. Una cosa verdaderamente brutal en 1928. También narrada en 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. Esta fue la peor masacre de la historia de Colombia. Una masacre tenaz, repudiable, donde por solo protestar los obreros son asesinados por el ejército. Entonces, la United Fruit Company a partir de eso pierde credibilidad y a medida que pasa el tiempo va decayendo la confianza en la empresa va decayendo, empiezan a abrírsele, hasta que al final la empresa se quiebra y surge una nueva llamada Chiquita Brands, que es la actual bananera de Estados Unidos. Pero en 1930 llega el gobierno de Enrique Olaya Herrera, se acaba la hegemonía liberal conservadora porque Enrique Olaya Herrera es liberal y es el primer presidente en más de 30 años, casi 30 años, que gana la presidencia. Este presidente hace más reformas, cada vez mejora más el país sigue avanzando, a pesar de que ya el gobierno está del bando contrario, o sea, de los liberales, que han perdido la presidencia durante todo ese tiempo, y luego lo sucede Alfonso López Pumarejo, el gran estadista de Colombia, un presidente que reforma la Constitución, que reafirma que los mandatos presidenciales solo son de 4 años. Entre la década de 1930, Alfonso López Pumarejo tuvo 2 periodos, entre 1932, en el 30 y en la década del 40. Entonces, Alfonso López Pumarejo garantiza el derecho autoriza el derecho a la protesta, autoriza la creación de sindicatos, las mujeres se vuelven ciudadanas, pero no tienen derecho a votar. Eso será una lucha para muchos años después, cuando finalmente logren el sufragio, el derecho a votar. Y Alfonso López Pumarejo hace que la economía crezca, Colombia se vuelve potencia, reorganiza el ejército, crea batallones, Colombia se fortalece, pero bajo el gobierno de Enrique Olaya ocurre la guerra contra el Perú, que Perú invade Colombia, captura Leticia, lo que hoy es Amazonas, Vaupés y Guaviare. Todas esas zonas las captura el Perú. Colombia es el segundo conflicto internacional que tiene después de pelear contra Venezuela en la guerra de los 1000 días. En esa guerra se pelean batallas, Colombia pierde territorio, pero Colombia recupera el Amazonas y consigue casi su conformación geográfica actual, tal como se ve en los mapas, o en los mapapundis, o en mapas de Atlas, o cualquier cosa. Luego, con los protocolos de Río de Janeiro, diplomáticamente se pone fin a la guerra contra el Perú en 1933. Se pone fin a la guerra contra el Perú y Perú reconoce el tratado que había firmado con Colombia, el tratado Salomón Lozano que había firmado con Colombia en 1922, así como Nicaragua reconoce el tratado Esguerra-Bárcenas que se firma para definir que Colombia tiene la soberanía de San Andrés.
Luego llega el segundo periodo, pero hay agitación política. Los conservadores están cansados y quieren tener de nuevo el poder. Claro, acuérdense como en El Señor de los Anillos, el anillo de poder quiere, el hombre quiere tener poder a como de lugar. Luego, Alfonso López Marejo gobierna por segunda vez. Hace más reformas, el país sigue avanzando, pero llega el periodo de inestabilidad política que terminaría con un escándalo, el escándalo de Mamatoco, un escándalo de corrupción que involucra a la familia López Pumarejo, a Alfonso López Pumarejo y a su familia. Y Alfonso López Pumarejo, desgraciadamente, en 1945, tras la presión de del Congreso, la presión de la gente y la presión de la justicia, termina renunciando. Acuérdense que esta época base que vamos a hablar después va a ser la más turbulenta de la historia. Pero eso será para el próximo episodio, mis amigos. Bueno, aquí terminamos este periodo. Entonces, pues no recuerden seguir estudiando la historia de Colombia. La próxima semana hablaremos del Bogotazo y el periodo conocido como la violencia. No olviden suscribirse a mi canal, darle like en la página de YouTube, hacer clic en la campana para las notificaciones. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.